Bueno, a continuación el doctor Edison Tabra nos va a disertar. Bueno, doctor, le doy el paso. ¿Qué tal, Yasmín? Muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer la invitación de la Sociedad Peruana de Derecho, sección Centro, por la invitación que me hacen para poder hacer algún intercambio de ideas, dar algunas opiniones respecto a este interesante tema o interesantes temas en realidad que son gobierno corporativo, ética corporativa y compliance. Ante todo, pues estoy muy agradecido y de hecho, pues desde aquí, desde Lima, envío un saludo a la ciudad de Huancayo, a toda la región centro, ya que yo también soy de esa zona, así que estoy muy contento virtualmente de estar otra vez en esta ciudad y espero en algún momento volver. Y en segundo término también quiero, de alguna manera, dedicar mi exposición a esas 25,000 personas que han fallecido por esta tragedia que nos está asolando, y que creo que a través de esta exposición, pues trato un poco, o voy a tratar un poco de transmitirles mis respetos, porque bueno, es parte de una tragedia nacional en la cual todos estamos pasando, pero también es un tema de oportunidades, porque evidentemente si esta situación no se habría configurado, pues evidentemente el uso de la tecnología no se habría podido, digamos, utilizar de una manera tan amplia como se hace ahora, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, si bien estamos distanciados físicamente, la tecnología nos permite acercarnos virtualmente. Así que creo que esto, pues, gracias a la tecnología y que, bueno, vamos a tratar de hacer uso. Yo voy a compartir algunas ideas sobre el compliance y sobre el gobierno corporativo. En especial hablaré sobre el gobierno corporativo y en relación manera, también pues, a si la bien regulación. estamos distanciados físicamente, la tecnología nos permite acercarnos virtualmente. Así que creo Si que puede, por favor, esto bajar el audio. gracias a la tecnología y que, bueno, vamos a tratar. Ya. Muy bien, entonces, como mencionaba, hablaré un poco sobre gobierno corporativo, un poco sobre autorregulación, iré relacionando con algunos aspectos concretos a nivel corporativo, es decir, societario, también algunos aspectos administrativos y también pues trataré un poco de abordar la parte penal, pero bueno, espero que el tiempo me alcance o en todo caso entiendo yo que los demás expositores, a quienes admiro, también podrán complementar esa temática. Bien, cuando hablamos de gobierno corporativo, y bueno, aquí haré un poco en símil también con compliance, un poquito, al hablar de gobierno corporativo, en realidad tenemos que hablar de que su génesis se va a generar en Estados Unidos. Y evidentemente lo que genera esto es de que a raíz de escándalos empresariales que nosotros encontramos o que se encontraron en Estados Unidos, justamente generaron cambios o generaron una ola de cambios que a su vez trascendieron a Europa, al Asia y también repercutieron en Sudamérica. El gobierno corporativo tiene digamos, un origen que está obviamente en el caso de la empresa Penn Central, que era un holding, y que obviamente por malos manejos, ¿no? Llevó esto a su insolvencia, ¿no? Y generó una discusión, ¿no? Tanto en el ámbito de la doctrina estadounidense, ¿no? En el sentido de que por qué este tipo de fallos en la empresa se habían dado. Y lo voy a decir de una manera muy concreta, porque ya para ese entonces habían mecanismos de control en una empresa, ¿no? Y entonces, esa empresa era controlada por directores o por administradores que tenían como función ver que esta empresa, ¿no? Sea llevada de manera diligente o de acuerdo a lo que la ley general de sociedades diría, acorde a los deberes fiduciarios, ¿no? Pero a pesar de esos controles que estaban en manos de los administradores, en un consejo de administración, pues esta empresa hizo malas inversiones que generaron su insolvencia. Lo voy a poner en ese contexto. Entonces, la duda fue, oye, ¿por qué falló esto? Entonces, este término de gobierno corporativo, que lo usó por primera vez el órgano supervisor de mercado de valores en Estados Unidos en la década de los 70, surge como una alternativa para decir, se tiene que mejorar el buen gobierno, ¿no? O se tiene que mejorar la forma en que se administran las empresas para prevenir o evitar justamente un mal gobierno que degenere en una crisis empresarial que desencadene varias cosas, que la empresa salga del mercado,
¿no? Y que afecte a lo que el profesor ya ayer, el doctor Pincans-Flis, hablaba de los grupos de interés o stakeholders, ¿no? Entonces aquí, la idea del gobierno corporativo, si queremos ponerlo desde una perspectiva en concordancia con el compliance, nace con la idea de reforzar los controles de buen gobierno, ¿ya? Con el fin de prevenir, ¿no? Crisis empresariales, ¿no? Que en términos jurídicos signifiquen que la empresa se disuelva, se liquide y salga del mercado. Es más, también en virtud de esta prevención que generó el gobierno corporativo, también posteriormente, aunque con no tantas distancias de tiempo, se generó el tema del compliance. Porque precisamente el compliance también se genera a raíz de un escándalo de corrupción empresarial que se dio en la empresa Loge. Entonces, en la empresa Loge justamente, igual, se presentó esta discusión de que por qué había fallado esta empresa y había decaído en prácticas corporativas relacionadas a la corrupción. Entonces, también bajo ese criterio de prevenir, se implementaron controles de prevención que degeneraron justamente lo que conocemos hoy en día como el compliance o cumplimiento. Es más, lo que se busca aquí a través del gobierno corporativo es evidentemente crear controles necesarios, ¿no? Para que la empresa no sea administrada de manera incorrecta, pero sobre todo es reforzar los controles que una empresa por la legislación societaria ya los tiene, ¿no? O sea, estos controles societarios, o sea, estos controles jurídicos, ¿no? Que tiene una empresa están ya sea en la Junta General de Accionistas, ya sea en el directorio o ya sea en la gerencia, o incluso también a nivel externo a través de los mecanismos de impugnación. Entonces, si vamos a hablar del gobierno corporativo, yo iría un poco más y busca, ¿no? Principalmente reforzar, ¿no? Mediante la incorporación de un término llamado autorregulación, la forma como una empresa tiene que fortalecer su administración. Pero aquí, ¿no? Ya la doctrina norteamericana, ¿no? Amplía un poco más la noción de gobierno corporativo, porque no solamente la dirige a la administración, sino también la va a dirigir a la composición, a la estructura de una empresa, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la relación que hasta este punto tiene el gobierno corporativo con el compliance? Yo diría, el uso de la autorregulación. ¿Por qué? Porque el gobierno corporativo va a fortalecer sus prácticas de buen gobierno a través de normas autorregulatorias. Estas normas autorregulatorias pueden tener una connotación moral, pueden tener una connotación ética, ¿no? Pero que tienen como virtud que no están, digamos, reguladas por el Estado. Entonces, habría que precisar, es más, que no están reguladas por el Estado, por una legislación, pero sí están fundamentadas en esta, ¿no? Por ejemplo, yo soy de la opinión que, por ejemplo, la autorregulación es una fuente de derecho. Jean García Rubio hablaba justamente de que, ¿no? Como fuente del derecho vamos a encontrar, ¿no? La manifestación de voluntad tendiente justamente a crear actos jurídicos. Eso para mí también es una muestra de autorregulación que encuentra sustento en la legislación correspondiente. Además, a nivel constitucional, tenemos la posibilidad de que las personas puedan crear contratos, que también está avalada en el Código Civil, y por ejemplo, en el ámbito societario lo vamos a encontrar en lo que es los convenios de accionistas, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que tener presente es que la autorregulación, sí, va a ser una característica propia del gobierno corporativo, pero que va a tener como fundamentos que tenga que estar avalada por el ordenamiento jurídico. Y también eso sucede con el compliance. El compliance también basa su práctica en que es un fundamento de autorregulación, pero que tiene que tener un fundamento jurídico. Ahora bien, la discusión entrará en el Perú, por ejemplo, o en el mundo, ¿por qué se basa su fundamento del compliance? Por ejemplo, en el caso peruano tenemos que la 3424 establece la sanción a las personas jurídicas, ¿no? Entonces aquí, justamente, para disminuir esa sanción, se promueve el uso de los programas de cumplimiento. En el ámbito administrativo, por ejemplo, en lo que es competencia desleal, o prácticas restrictivas de la competencia, cuando se detectan casos de colusión, por ejemplo,
ya sea horizontal o vertical, o abuso de posesión de dominio, o prácticas contra la competencia desleal, oye, la autoridad puede rebajar la sanción, ¿no? Si es que la empresa cuenta con un programa de cumplimiento. Entonces, justamente, el Estado no le dice cómo tiene a una empresa que hacer su programa de cumplimiento o el tema del gobierno corporativo, sino le puede promover a través de diversas normas, que son aquellas que constituyen el fundamento, ¿no?, de estas figuras. Como ya lo decía, en el ámbito comparado, vamos a encontrar muchísimos casos que nos han fundamentado el uso o el fortalecimiento del gobierno corporativo. Podemos tener, por ejemplo, el caso el reciente de Lehman Brothers, el caso de la .com, por ejemplo. Recientemente tenemos el caso de Wells Fargo, el caso de Volkswagen, tenemos, por ejemplo, el caso de Disney, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, en esos casos que estas empresas, a través de sus administradores, hicieron un conjunto de prácticas que degeneraron que la empresa entre en un proceso de insolvencia, ¿no? Y al final perjudique, pues, a sus stakeholders. Ahora bien, en el caso peruano, podemos citar muchos casos. Yo por lo menos soy partidario de uno, que es el tema de Clair. Bueno, en el caso de Clair, por ejemplo, ¿no? Hace muchísimo tiempo, en la década de los 90, teníamos un señor que ofrecía productos, ¿no?, que no estaban muchas veces supervisados por la autoridad, supervisora de banca, y en la cual se ofrecía a sus clientes, especialmente pensionistas, altos intereses, ¿no?, por sus aportes. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a encontrar el caso de que esta empresa fue mal administrada, el gobierno, su administración, estuvo en manos de este personaje o de su entorno familiar que hicieron una mala administración, ¿no? Una mala contratación, de hecho, auditores nombrados a dedo, por ejemplo, que degeneraron luego que entra en quiebra, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que a nivel peruano hay también muchísimos casos. Recientemente hemos tenido el caso del Club de la Construcción, por ejemplo, ¿no? Que en la cual también hemos visto que al igual que sucedió en la década de los 70 en Estados Unidos, tenían involucrado o implementado controles hacia su administración, sobre su gobierno, ¿no?, sobre incluso la fiscalización o el cumplimiento a su ley, pero falló algo. ¿Y qué cosa falló? Es que justamente el gobierno corporativo, como dice el profesor Lucas Enrique, es un problema, ¿no?, que involucra muchas veces, al igual que lo dice la OECD, un problema de quienes gestionan o tienen el poder de administración o de influencia en la empresa, que en este caso pues va a ser principalmente, ¿no?, directores, gerentes y accionistas, ¿no? Ahora bien, aquí hay que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de gobierno corporativo, no es simplemente decir, es un tema de accionistas y el gerente, no. Eso va a depender del mercado en donde nos encontremos. Si estamos en un mercado como el peruano, tendremos, como lo establece también perfectamente la Ley General de Sociedades, ¿no?, que proteger los intereses o los derechos de los accionistas minoritarios versus los intereses de los accionistas mayoritarios. Pero si estuviéramos en Estados Unidos, donde tenemos un mercado donde la situación económica es diferente o el contexto es diferente, probablemente estemos aquí para defender, ¿no?, los intereses de todos los accionistas, ¿no?, frente a los intereses de todos los administradores, ya que en este caso estamos ante un tipo de mercado disperso. Pero si estuviéramos, por ejemplo, en Asia, estaremos aquí ante un problema en el cual el accionista mayoritario es principalmente familiar, que ya lo comentó ayer justo el profesor Pincas, ¿no?, versus los minoritarios, que pueden ser no familiares, o en la Unión Europea. En el continente europeo vamos a ver también que de manera muy parecida en el caso nuestro, pues vamos a tener accionistas mayoritarios y versus accionistas minoritarios. Entonces el gobierno corporativo tiene justamente este conjunto de prácticas que va de acuerdo a cada mercado de priorizar la defensa o de los accionistas o accionistas minoritarios o de repente incluso los administradores. Por ejemplo, ¿por qué en Estados Unidos muchas veces se definen los intereses de los administradores? Es porque en Estados Unidos se entiende que un administrador, un gerente, un director, por ejemplo, cuando tiene que sus derechos, sus obligaciones son fortalecidos por la ley, por los códigos de buen gobierno, ¿ya?
él va a poder hacer una buena gestión a favor de toda la empresa, cosa que no sucedería en el Perú, por ejemplo. Bien, ahora, ayer justamente se hablaba del ámbito de la empresa, ¿no? Y aquí yo quiero enfocar un tema, y es de que para comprender tanto compliance como gobierno corporativo, yo tendría que entender que el gobierno corporativo va a situarse en que se parte de una noción de empresa, ¿ya? Y esa noción no necesariamente es una noción entendida clásicamente como que la empresa es, digamos, la conjunción de elementos, ¿no? Para desarrollar una actividad de tipo económico, o entendido únicamente como una organización económica, sino también vamos a entenderlo en el sentido de que hoy en día las empresas van a separar o van a tener en muchos casos su propiedad separada de la administración, que es un poco también lo que prioriza la doctrina norteamericana, ¿ya? O también se va a priorizar la empresa en lo que es la protección a los intereses de los accionistas minoritarios, ¿no? Que a su vez dirigen una empresa, ¿ya? Y entonces, entre esos dos temas, vamos a tener que entender qué cosa o a qué tipo de noción de empresa vamos a partir. Y en el caso peruano, como sucederá en otros países también, vamos a encontrar que la empresa, ¿no? Por ejemplo, a nivel de sociedad anónima abierta, va a seguir esta connotación de propiedad en manos de los accionistas separada de los directores y gerentes. Tanto que en Huancayo, por ejemplo, vamos a encontrar que todavía tenemos, ¿no?, la noción del comerciante, de acuerdo al Código de Comercio. Entonces ahí, en el comerciante, empresa persona natural o pyme, por ejemplo, vamos a encontrar con que, evidentemente, aquí todavía la propiedad sigue unida al caso de la administración. Y eso hay que tenerlo presente, porque una cosa es hablar de gobierno corporativo, autorregulación y compliance desde un mercado disperso, o desde un mercado concentrado, ¿ya? Pero yo añadiría un tercero, un mercado en el cual converge la formalidad y la informalidad. Y en el caso de nosotros vivimos en una informalidad altísima. Tenemos un 70% de las unidades productivas que son informales. Entonces aquí cuando hablamos de gobierno cooperativo en relación a la empresa, tenemos que también considerar ese aspecto de la informalidad. Ahora bien, cuando hablamos también de la empresa, partamos de que la empresa hoy en día, ¿no?, para una mejor comprensión tanto del gobierno cooperativo como de compliance, se asume que es justamente, ¿no?, el nexo contractual, que es un poco lo que habla el maestro y el profesor Jekyll y Jensen, ¿no?, en la cual justamente se entiende que la empresa es un ámbito económico que para su funcionamiento necesita contar con contratos. Ahora bien, estos contratos tienen que ser supervisados. Y justamente el gobierno cooperativo marcará los lineamientos para supervisar adecuadamente que todos estos contratos que una empresa establece a nivel laboral, a nivel societario, a nivel civil, sean supervisados adecuadamente. En tanto que el compliance, por ejemplo, se encargará, ¿no?, de hacerlos cumplir. Ahora bien, ya he hablado justamente de la autorregulación. Yo personalmente sí entiendo la connotación que se le puede dar a la autorregulación desde una perspectiva, digamos, ética, que me parece muy bien, pero que en el ámbito comercial yo lo enfocaría a lo que el maestro José Miguel Envinirujo diferencia entre hard love y soft love. Porque el hard love es básicamente entender que el derecho corporativo, ¿no?, está constituido por las normas imperativas, ¿ya?, que están obviamente pues legisladas por el Estado y que hay que cumplir, llámese código de comercio, si quieren ponerlo, llámese ley general de sociedades, llámese código tributario, ¿no? Pero también tenemos el soft law. Y el soft law son aquellas normas que justamente complementan lo que el hard law no puede. Y, por ejemplo, nosotros, ¿no?, en el caso, por ejemplo, de societario, tú puedes tener que una sociedad anónima, ¿no?, tiene que cumplir lo que establece la ley. Pero, por ejemplo, si en el ámbito, por ejemplo, de accionistas, podría ser uso, ¿no?, del convenio de accionistas para regular aspectos que la ley no le obliga.
o no está contemplado. Entonces, en esos casos, por ejemplo, estamos viendo un uso del hard law y el soft law. Ahora bien, ¿cuál es la ubicación del gobierno corporativo junto con el compliance? Lo vamos a encontrar principalmente, ¿no?, en lo que es, digamos, el soft law. ¿Y eso por qué? Porque vamos a ver que en el caso del soft law, ¿ya?, son las normas que una empresa voluntariamente va a emitir, amparadas por el ordenamiento jurídico, para promover sus buenas prácticas. Esas buenas prácticas no son buenas prácticas porque uno sea buena gente, se hacen porque se necesita que una empresa, ¿no?, realice su actividad, ¿ya?, y mantenga su sostenibilidad a largo plazo. Entonces, justamente el derecho corporativo, junto con la autorregulación corporativa, tienen esa función de que una empresa no salga del mercado, ¿no?, para sostener su largo plazo o promover su sostenibilidad. Y el compliance también tiene ese fundamento, porque ayuda o coadyuva justamente a que como política de buen gobierno se encargue de hacer cumplir las normas, tanto jurídicas como extrajurídicas, si queremos verlo así, para que la empresa, ¿no?, genere como consecuencia no incumplir la norma, que a su vez genere una sanción para esta y dañe lo que también se conoce como la reputación. Ahora bien, esto en la noción de gran empresa, pero bajo una noción de pequeña y microempresa, ¿qué es lo que principalmente se debe buscar del gobierno corporativo? Que las empresas, ¿no?, se autorregulen para formalizarse, para cumplir las normas, ¿ya? Y también sigan creciendo. En la sesión de ayer se hablaba del caso de los Añaños. El caso de los Añaños es paradigmático. Ellos comenzaron como pequeños y microempresarios. Entonces, si ellos lo pudieron conseguir, ¿por qué no otros lo pueden hacer? Entonces, aquí las normas de buen gobierno y del compliance tienen que garantizar, más allá que esto sea una exigencia que se hace para no ser sancionado administrativo o penalmente, es para promover que la empresa sea sostenible. Pero en realidad no es solamente sostenible que sigas vendiendo, es para que sigas creciendo. Esto es lo que dicen los administradores de empresa, que es, oye, la empresa tiene que escalar en el mercado, ¿no? Entonces, la norma o el derecho empresarial no está para obstruir, sino más bien para hacer fluir que una empresa crezca, no que se mantenga de igual tamaño en el mercado. Y bien, aquí voy a pasar rápido porque la autorregulación tiene varios tipos, pero la idea que sí tiene que quedar clara es que complementa las normas imperativas y que permiten justamente que tanto el compliance como el gobierno corporativo puedan practicarse de manera efectiva. Muy bien. Ya también tener presente una cosa, y es de que, ¿no?, existe lo que es la responsabilidad de los directivos, y existe la estructura de la dirección, y existen los derechos de los accionistas. Ya he dicho que la Ley General de Sociedades establece mecanismos, ¿no?, en la cual se cumplen sus normas, ¿ya? Y es más, que ahí entra incluso el compliance corporativo para hacer cumplir estas normas, llámese la promoción del derecho de voto, llámese que el accionista cumpla con pagar sus dividendos pasivos, llámese con que el gerente pues realmente cumpla su deber de fiduciario, etc. Pero autorregulatoriamente, el gobierno corporativo busca establecer estos mecanismos de control para que haya un buen gobierno por parte de la empresa. Por eso es que Lord Carbury, uno de los precursores del gobierno corporativo, hablaba de que el gobierno corporativo es el sistema de control y administración de la empresa. Y esto entendido que la empresa no solamente debe ser bien administrada, sino también tiene que ser bien controlada o bien supervisada. Y para eso hay que hacer uso de diversos mecanismos: comités de auditoría, el director independiente, el fortalecimiento de los derechos de los accionistas minoritarios, en especial aquellos que tienen un voto muy pequeño, por ejemplo, ¿no? La práctica de los principios de transparencia, por ejemplo, la práctica de los principios de eficacia, de eficiencia en el ejercicio de su función, ¿no? Y como parte de esto, ¿no?, la transparentización del cumplimiento de su normativa, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que el gobierno corporativo es eso: supervisar y administrar, o administrar y supervisar. Pero muchas veces la doctrina, en especial la doctrina sudamericana, tiende a pensar que el gobierno corporativo es únicamente promover un buen gobierno. No, es promover un buen gobierno, pero supervisando esto.
Bien, y aquí yo rescataría un tema de que el gobierno corporativo junto con el compliance tienen una connotación con la responsabilidad social empresarial, y a veces se piensa que el gobierno corporativo y la autorregulación son propios de la economía y de la administración. No, porque la responsabilidad social es básicamente el conjunto de normas autorregulatorias que promueven la sostenibilidad de la empresa y su buena reputación. Pueden haber varias connotaciones, pero principalmente son esas. El gobierno corporativo, al igual que el compliance, van en esa dirección, hacer que una empresa no salga del mercado, ¿no? Y eso teniendo presente algo, porque el fin social de toda empresa es generar trabajo. El fin de toda empresa es generar que la economía crezca. Y si tú no tienes empresas que crezcan, que generen trabajo, ¿no? Y al contrario, estas salen del mercado, ¿quién genera el trabajo? En el país, quienes generan más puestos de trabajo son empresas, y empresas privadas. Entonces aquí, es más, deben ser empresas privadas y deberían ser empresas formales, ¿no? Entonces aquí tengamos presente de que el gobierno corporativo nos tiene que mostrar evidentemente la necesidad, ¿no? De que se haga un buen gobierno, una buena supervisión, ¿ya? A la empresa privada para que no salga del mercado y también para que ingrese a en especial a las empresas informales. Bien, necesidades del mercado peruano, ya les he comentado, ahí están las ideas de buen gobierno cooperativo, que es un poquito lo que les he dicho, que engancharía también con la necesidad de que la empresa pues implemente mecanismos de prevención de fraudes, ¿no? Y que también, digamos, adopte mecanismos ante la influencia de los grupos de empresa familiar. Aquí, por ejemplo, en el ámbito de la competencia, por ejemplo, ¿no? En el ámbito del derecho administrativo, lo que es las prácticas restrictivas a la competencia, se promueve justamente como prácticas de cumplimiento normativo, ¿no? Mecanismos para evitar la concertación o para evitar el abuso de posición dominante, por ejemplo. Bueno, esto ya lo mencioné, ya me adelanté a decirlo, así que lo voy a pasar. En nuestro mercado tenemos 70% de informalidad, que es básicamente lo que hoy en día genera o debería generar una preocupación del gobierno corporativo, del derecho empresarial y también del cumplimiento. ¿Por qué? Porque actualmente solo hacemos buen gobierno, solo hacemos derecho corporativo a un 30% de empresas. Y en muchos casos el gobierno corporativo junto con el compliance están dirigidos al 0.7% de empresas que son grandes y que deciden implementar estos mecanismos. Entonces aquí el reto está hacer que el 70% de empresas se incorporen a la formalidad. Y creo que a través del gobierno corporativo, a través de incentivos para que las empresas se formalicen, llámese subvenciones de parte del Estado, llámese beneficios o incentivos a nivel tributario o fortalecer estos o a través de lo laboral, pues se pueda hacer que estas empresas crezcan. Por ejemplo, hoy en día tenemos que por efectos de la pandemia, muchas personas están desempleadas. Y muchas de estas no es que han estado desempleadas, sino que estaban empleadas de manera precaria. Los empleados formales han podido retirar su AFP. Los informales no tenían AFP para retirar. Entonces, eso nos muestra la necesidad de contar con empresas formales, para tener también trabajadores formales. Bien, el tiempo me está ganando. Por favor, ruego a la organización 4 minutos y con esto termino. El compliance tiene, como ya lo he mencionado, su relación con el gobierno corporativo, ¿no? En muchos casos, pero también añade un punto que a mí me parece interesante, que es el tema de la prevención de riesgos. Y aquí los riesgos es una connotación que hay que tener presente porque el compliance nos fortalece el mecanismo de la prevención que también se usa en el gobierno corporativo, de manera más precisa, porque lo que hace es fortalecer la prevención mencionando que el compliance hará cumplir la norma y hará que con eso la empresa justamente no sea susceptible a una sanción penal o administrativa. Pero, por ejemplo, el profesor Klaus Hopt, ¿no? Es un profesor alemán, él está en contra del compliance. Muchos profesores españoles de derecho comercial también están en contra del compliance. ¿Y a qué se debe que están en contra del compliance? Porque ellos consideran que puede pensarse que el compliance es algo adicional que se tiene que hacer, ¿no? Para evitar sanciones. Pero es que en realidad, ya de por sí, cuando se constituye una persona jurídica o con una persona natural, es una actividad económica,
ya de por sí, por solo ese hecho, debería cumplir la norma, ¿no? Entonces ellos dicen, oye, ¿por qué tú te creas, ¿no?, un costo económico por hacer algo que naturalmente lo deberías hacer, ¿no? Entonces ellos son muy críticos del compliance. Entonces, eso es una realidad en Europa. Quizás en una realidad en la nuestra, sí sea necesario que una empresa certifique sus cumplimientos para coadyuvar en ese sentido a que realmente cumpla con la normativa. Y ahí justamente entra el tema de la prevención de riesgos, que es evidentemente, ¿no?, algo que le permitirá al administrador gestionar sobre todo los riesgos jurídicos, los riesgos de ser sancionados administrativamente. Ahí incluyo lo de competencia, lo del consumidor, lo laboral, lo tributario, también a nivel penal. Hoy también se habla de lo que es la práctica de la compliance a nivel notarial, también para fortalecer la labor del notario, ¿no? Y obviamente, y con esto ya voy avanzando y con esto ya no quiero molestar, también se habla hoy en día de un compliance en las pymes, justamente para involucrar a este grueso número de empresas que también muchas veces no tienen incentivos de hacer uso de este mecanismo, ¿no? Ya lo he comentado, el compliance para mí es un mecanismo de prevención, ¿no? Para evitar que las empresas sean sancionadas, sobre todo. Se habla muchas veces de lo que es la cultura del cumplimiento. En realidad, desde mi perspectiva, y ahí coincido con el profesor Hop, creo que ya es de por sí que una persona debería cumplir la norma. Aquí lo que se hace es fortalecer más y encarecer más el cumplir una norma, pero en nuestro país probablemente sí sea necesario hacerlo, ¿ya? ¿Y cómo se llama? Pues sus características vamos a encontrar aquí. Yo destacaría principalmente la implementación de mecanismos que deben ir en un programa de cumplimiento, en especial, y el reto aquí en el mercado peruano debería ser el fortalecimiento del canal de denuncias, por ejemplo, que es muy importante de usarlo, porque hoy en día, ya si hablamos de cultura, también existe un tema de cultura de miedo a denunciar. Entonces aquí también el reto es hasta qué punto podemos cambiar esta cultura del miedo a denunciar, ¿no?, alguna transgresión de parte de la administración o de parte del accionista, ¿no?, que de repente pues sea necesario de dilucidar. Bueno, esto lo voy a pasar porque esto creo que ya, digamos, lo podemos hablar en la sección de preguntas, pero yo creo que el compliance también, al igual que el gobierno corporativo, tendrían, digamos, la necesidad, y tienen ahí también el punto en común de fortalecer la influencia, la reputación de la empresa. Creo yo que ahí también iría la conexión con el tema penal, ya que evidentemente el compliance, como a través del gobierno corporativo, o el gobierno corporativo a través del compliance, como se pueda decir, lo que hacen es, ¿no?, que se prevenga, ¿no?, que una empresa pueda cometer sanciones de índole penal que le generen, ¿no?, una sanción penal. Desde la perspectiva comercial, yo diría, una sanción penal, en efecto, puede generar un perjuicio, tanto económico como penal para la empresa, pero sobre todo perjudica su reputación. Ahora bien, y lo pongo en contexto, a una empresa grande muchas veces le preocupa su reputación, pero a una empresa pequeña muchas veces su reputación no le preocupa. Y creo que ahí el compliance tiene un reto justamente para revertir eso, ¿no? Lo pongo solo en contexto, en el ámbito de las contrataciones con el Estado han habido existen innumerables empresas que son sancionadas, ¿no?, del registro, pero sin embargo, en muchos casos o reinciden, ¿no?, o sus titulares reinciden, ¿no? Y claro, al hablar de ellas, o que ellas hablen de reputación o de riesgos reputacionales, pues de verdad a veces no tiene ese alcance que se encuentra especialmente en las empresas grandes, ¿no? Yo creo que hasta aquí puedo seguir hablando, y de repente hay algunas pautas que quisiera comentar, pero el tiempo me ha ganado, así que de repente en la sección de preguntas podemos ampliar algunos criterios más, algunas cosas más, como lo que les estoy mostrando actualmente, que es el código de conducta y sus elementos, y también algunas pautas más ya en aplicación de lo que es el compliance. Y sobre todo un poco lo que marcaría es el tema del desafío que se tiene a nivel de las pequeñas y microempresas, que desde mi perspectiva ese es un desafío que se tiene a nivel de compliance, a nivel también de gobierno corporativo, y evidentemente ahí creo que entraría bastante también la autorregulación. Bueno, me detengo aquí y bueno, les agradezco mucho la invitación y quedo abierta a sus preguntas y a sus comentarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, por la excelente disertación. Ahora daremos pase a las preguntas que se tiene por parte de los ponentes. Bueno, entonces damos paso a las preguntas por parte de los participantes. Aquí nos dan una pregunta, doctor. ¿Qué desventajas se presentan en la relación de los Criminal Compliance Programs en el gobierno corporativo? Muy buena pregunta. A ver, cuando hablamos de los programas de cumplimiento en el ámbito penal, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Ahí yo sugiero una cosa. A nivel administrativo, también hay sanciones que tienen connotación penal. Por ejemplo, el tema del acaparamiento es una sanción penal que está vigente en el Código Penal y que evidentemente también podría incluirse en la parte penal. A veces a nivel penal solo nos vamos al Código Penal, ¿no? Y lo vemos bajo esa connotación, pero hay que siempre mantener que tiene muchas veces relación con lo que sucede en la parte administrativa. Los programas justamente de cumplimiento son mecanismos de autorregulación que se implementan precisamente para que la empresa acredite y arme una estructura en la cual haga el cumplimiento de sus normas y ordene la forma como los está cumpliendo. Está encargado a manos del compliance officer justamente la función de hacer cumplir este programa de cumplimiento. Ahora bien, autorregulatoriamente tú vas a encontrar que esto existe, ¿no?, para las empresas que no son parte del mercado de valores y no son parte del mercado financiero, porque ellas sí tienen una regulación que ya se encuentra, ¿no?, de cumplimiento obligatorio. De hecho, por ejemplo, la SBS establece bajo la 072, por ejemplo, pautas del gobierno corporativo, ¿no? Y también se establece también en el ámbito del mercado bancario la figura del compliance officer, en la cual este funcionario tiene que reportar permanentemente o periódicamente datos, información, ¿no?, sobre cómo el banco o la entidad bancaria está cumpliendo la normatividad en esa materia. En el ámbito, por ejemplo, del mercado de valores, vamos a encontrar también que ya existe, ¿no?, una norma, por ejemplo, que, por ejemplo, en el caso de gobierno corporativo es todavía a modo de obligación a las empresas que cotizan en bolsa, pero voluntarias a aquellas empresas que no cotizan en bolsa. Y ahí, por ejemplo, yo tengo una crítica, porque el Código de Buen Gobierno Corporativo, ¿ya?, lo que hace es regular principalmente un supuesto, como lo decimos los abogados, en el cual tenemos, pues, con Junta General de Accionistas, directorio, tienes gerente general, tienes auditores, tienes directores, o sea, te está regulando un supuesto de gran empresa, de sociedad anónima abierta. Pero lamentablemente no se ubica muchas veces en el terreno de la pequeña y microempresa. Por ejemplo, si yo ahorita hablo de gobierno corporativo en Huancayo y me voy al mercado central y empiezo a hablar a los comerciantes o me voy al Jirón Ica y empiezo a hablar a los comerciantes de muebles sobre gobierno corporativo, pues me van a decir que gracias, pero no me aporta mucho empresarialmente, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el legislador tiene que hacer como ha hecho el legislador en Gran Bretaña, que ha creado un código de buen gobierno corporativo para un tipo de empresa, ¿no?, que no cotiza en bolsa, que no es una gran empresa, ¿no?, que es un código de gobierno corporativo para empresa privada, como ellos le llaman, que está dirigido para tipos empresariales o tipos societarios o vehículos societarios, ¿no?, que son o que tienen una connotación de ser parte, pues, del mundo de las pequeñas y microempresas. Y yo creo que ahí sí, ¿no?, este tipo de buen gobierno corporativo se aplicaría. Y también en el caso del compliance. Por ejemplo, en el caso del compliance, ¿no?, el decreto supremo sobre compliance, sobre el 002, que reglamenta la 3424, por ejemplo, te habla que el compliance en el ámbito de las pymes, pues podrá sujetarse a un elemento que deben cumplir los programas de cumplimiento, pero no te especifica cuál, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, quedaría el reto en que, uno, promover su cumplimiento, o sea, promover el uso del compliance en pequeñas y microempresas, y dos, oye, establecer qué elemento de los programas de cumplimiento o del cumplimiento normativo se debe aplicar en las pequeñas y microempresas, por ejemplo. Y un punto más,
en los programas de cumplimiento a nivel, digamos, corporativo, de sociedad anónima abierta, por ejemplo, probablemente por un tema de reputación hace que éstas se autorregulen. Pero en las pequeñas y microempresas no hay un incentivo para eso. Y por ejemplo, en el caso de Huancayo sería muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que mi experiencia me ha enseñado? Que en el caso de provincias, ¿no? En comercios como el de la región Junín, se necesita muchas veces que exista una legislación estatal que diga, aquella pequeña y microempresa que no cuenta con programa de cumplimiento será sancionada con 200 UITs. Cuando eso se dé, o cuando el legislador lamentablemente tenga que establecer o establezca un castigo, ahí sí probablemente se promueva con mucha más fuerza los programas de cumplimiento a nivel de pequeña y microempresa, que a nivel de gran empresa ya se están cumpliendo, ya se están implementando, y que sería necesario, pues, por ejemplo, promoverlo en la región Junín, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. En base a su conclusión, los Criminal Compliance Programs deben ser considerados como chivos expiatorios de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ya, esa pregunta creo que está más dirigida a un penalista, pero yo la contestaría corporativamente o societariamente. Y eso no significa que me voy a ruir voy a ruir contestarla desde una perspectiva penal. Yo creo que los programas de cumplimiento no deben ser chivos expiatorios. O sea, un programa de cumplimiento tiene que ser un instrumento que le permita a la empresa, ¿no? Digamos, demostrar o acreditar que cumple la norma. O sea, o acreditar que realmente cumple la norma y no la evade, ¿ya? Entonces, ahí los programas de cumplimiento no deben tener esa perspectiva de que es por un tema penal, sino debe ser por un tema societario. Promueves un buen funcionamiento de la empresa, ¿ya? Promueves que la empresa haga su actividad empresarial acorde a la legalidad, ¿ya? Y eso debería ser la regla general. Usualmente cuando uno habla con empresarios, ellos te dicen, yo no quiero estar yendo a un juzgado, yo no quiero estar involucrado en una entidad administrativa, yo lo que quiero es trabajar, ¿no? Entonces, el programa de cumplimiento debería ser ese vehículo que le dice, tú cumples estos parámetros, ¿no? Acorde a tu empresa, ¿ya? Y si los cumples, tendrás menos aversión o menos probabilidades de ser sancionado penalmente o ser sancionado administrativamente. Por ejemplo, si se habla de temas de corrupción, oye, si se establece a través de los programas de cumplimiento, por ejemplo, el adecuado manejo de conflictos de interés entre los trabajadores, a nivel de los administradores, oye, probablemente haya menos casos, ¿no? En la cual un trabajador se vea menos averso, ¿no? A un caso de corrupción dentro de la misma empresa o exteriormente, ¿no? Entonces justamente eso debería marcar la pauta. Y de alguna manera, también el gobierno cooperativo, al igual que el compliance, debe seguir sigue la estela que marcó la profesora Black. Cuando Black menciona lo que es la descentralización, ¿no? Del poder del Estado o del poder público del Estado. ¿A qué se refiere en esto? Se refiere a que evidentemente, ¿no? A través de la autorregulación, el Estado cuando no regula algo, o sea, cuando no legisla nada y lo deja que la empresa, ¿no? Lo haga, tácitamente Black asume que el Estado, al omitir legislar algo sobre un tema, ha permitido o permite que la empresa lo pueda hacer. Ejemplo, el caso de los scooters. Bajo la perspectiva de Black, si el Estado o la municipalidad no emite ordenanza o ley alguna en lo que es, digamos, la legislación sobre scooters, ¿no? Sobre el funcionamiento, el número, qué sé yo, se puede entender que el privado, la empresa privada, va a crear sus propias pautas de actuación, de atención, ¿no? Al cliente, ¿no? Para brindar ese servicio, esa actividad. Entonces, aquí la idea está de que el programa de cumplimiento, al igual que los códigos de conducta, al igual que los códigos de buen gobierno cooperativo, deben ser esos instrumentos de autorregulación, por ejemplo, que le permitan a una empresa hacer su actividad y no verse involucrada,
¿no? En un ámbito de denuncia penal o de denuncia administrativa. O sea, lo que menos se quiere es eso, en realidad. Y penalmente yo te diría también es, quizás, y ahí un peco de repente de verlo desde un tipo de política criminal, te descongestiona la carga, ¿no? O sea, si yo prevengo a cometer delitos o que mis colaboradores cometan delitos, probablemente eso será delitos menos o procesos menos que se tengan que ventilar en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Muchas gracias, doctor. Le doy pase a mi